Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería nuestra tercera entrega de nuestra serie Astroteología, con el expositor Santos Bonacci. Si llegaste acá sin ver las otras partes, te recomendamos verlas para poder conectar los puntos de una mejor manera. Mostraremos la introducción que hicimos para parte 2 y así tener en cuenta el diagrama usado por Santos Bonacci. En la parte 1, Santos Bonacci presenta este diagrama donde él pone las fechas de esos puntos importantes en el año, como es el equinoccio de marzo, el solsticio de junio, el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre. Pero como pueden ver, esto está desde una perspectiva del hemisferio norte, que es algo que vamos a ir aclarando también en estas series, porque Santos Bonacci lo que hace es que el sol nace, o por lo menos esa es la analogía que él usa, nace en el equinoccio, después se va levantando y llega a un punto en que está en el verano, pero en el verano del hemisferio norte. Después desciende al siguiente equinoccio y desciende aún más para cerrar ese punto bajo del invierno del hemisferio norte con el solsticio de diciembre. Pero si esto lo ponemos en una perspectiva del sur, completamente es lo opuesto. Hay un equinoccio de marzo, de otoño. Si usáramos la misma analogía, lo que hace el sol es irse para el invierno, como un punto bajo, pero aquí no cuadraría lo que él está presentando. El equinoccio de septiembre quizás sí, que es como el inicio para el sur, y esta parte donde se desciende para los del sur es subiendo, ¿no? Entonces tengamos eso presente, porque todos estos libros sagrados, entre comillas, fueron inspirados probablemente en una misma parte geográfica del mundo y creemos que pudo haber sido más o menos por acá. Cuando nos vamos a la ciencia oficial o a la historia oficial y buscamos las primeras civilizaciones antiguas, ¿a dónde nos llevan? A esta área del mundo. Tenemos por acá lo que es Grecia, vamos a ver por acá Siria, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia. Todo esto te lo van a contar como las primeras civilizaciones después de la prehistoria. Entonces, ¿por qué nos llevan ahí? Hay otros mapas que te muestran esto, ¿no? También. Ya más adelante el Imperio Romano, pero sobre la misma área geográfica. Por acá está el paralelo 33. Más abajo está lo que es el paralelo 30 y más arriba obviamente el paralelo 40. Entonces ya en Google Earth pusimos ahí la isla de Patmos porque la Biblia de hecho habla de que el Apocalipsis se escribe de ahí y la persona o el autor lo que está observando en el cielo lo escribe desde esa latitud. Igual, volvemos a la misma área. Por acá tenemos a Grecia, lo que es Atenas, y por acá tenemos a Egipto. Entonces ya con esto en mente queremos dejar en claro que muchas de estas narrativas donde no solamente la Biblia sino que los escritos egipcios, babilónicos, incluso la misma mitología griega, si todo está conectado al cielo, nos están dando su visual desde el punto de observación en el hemisferio norte donde ellos están. Pero si esto lo cambiamos al sur, probablemente la historia es completamente diferente o similar, pero en diferentes tiempos. El otro punto que queremos hablar también es que Santos Bonacci tiene por acá un diagrama muy interesante. Es un cuerpo donde las 12 constelaciones zodiacales van en orden empezando en Aries, como que cada parte del cuerpo en una analogía representa la energía o la propiedad de esa constelación hasta los pies, y cada constelación tiene diáconos tanto en el norte como en el sur. Entonces es un diagrama que él usa para ir explicando. Así que después de esta introducción presentaremos el doblaje de esta tercera parte. Para esta parte Santos Bonacci se centra en 3 temas. Número 1, el uso de constelaciones diáconos que vienen a acompañar la constelación por donde el sol está pasando. Número 2, hablará de que el judaísmo es una religión basada en Aries y que el cristianismo está basado en Piscis, y usará el término de las precisiones de equinoccios, un tema que hemos cubierto en el canal, en el cual aclararemos el uso confuso de las eras astrológicas. Y número 3, Bonacci se adentrará en la correlación que hay en el recorrido anual que hace el sol por los signos y la energía manifestada corporalmente, aludiendo que estamos en una realidad fractal usando aquella frase de como es arriba es abajo, la cual es una frase trillada que en este caso sí tiene sentido porque habla de cómo las energías que tiene el sol se manifiestan en nuestros cuerpos al mismo ritmo. Sin embargo, cuando la frase se usa para decir que la forma física del cielo es la misma forma física de la tierra, es evidente que no aplica. Así que con este preámbulo tenemos pensado hacer algunas aclaraciones durante la presentación y cerraremos. Así que las 6 van aquí, 12, 6, 12. Este es un ciclo diario y es un ciclo anual. Y por supuesto, durante el día hay más luz que durante la noche, al igual que hay más luz en verano que en invierno. Estos 2 ciclos están descritos por este gráfico, pero aquí, ese es el punto medio. Ese es el punto donde en el cuerpo humano, Libra son los riñones. Entonces la onda sinusoidal atraviesa el cuerpo en la escala de la balanza. ¿Ves la puesta del sol allí?
Entonces esa señal del sol que envía anual y diariamente recorre fractalmente nuestro cuerpo, en muchos fractales, atraviesa los átomos, pasa por todo. Es el mismo fractal, esa es la rueda, ese es el ciclo, eso es lo que está pasando todo el tiempo, y el sol te lo dice. El sol nos dice que en su camino de la eclíptica corre directamente a través de nuestros cuerpos. Esa es la eclíptica. Así como es arriba, es abajo. Entonces, cuando el sol está en Aries, está en la cabeza. Cuando está en Tauro, está en esta parte. ¿Qué significa? Bueno, significa que le está dando su polaridad a esa parte de su cuerpo físico para que se manifieste físicamente. Por lo general, los taurinos tienen cuellos fuertes y bonitos. Se nota en el cuello. En realidad se muestra, pero también se muestra con su planeta regente, Venus. Ya sabes, también se muestran cosas espirituales y psicológicas. Muchos filósofos son Tauro. La mayoría de los filósofos famosos de la historia son Tauro, porque quieren hablar. Ya sabes, ahí es donde está el sol. Los Géminis están en los pulmones y en los brazos, ya ves. La forma en que usan sus brazos, etcétera, etcétera. Así que ese es el camino de la eclíptica, y lo está definiendo todo. Donde quiera que el sol haga esta señal, fractalmente, que está en todas partes, define los cuerpos a los que da vida. Y el sol y los 6 planetas, los 7 orbes visibles, son los responsables de todo ello. Y encontrarás que el Evangelio de Marcos nos muestra claramente una hermosa sabiduría encriptada sobre ese ciclo. Está absolutamente claro allí. Echemos un vistazo a Libra. Este cuadro viene directamente del libro y quiero centrarme en esos 3 signos aquí. Leo tiene 3 diáconos, Virgo 3 diáconos, Libra tiene 3 diáconos, ¿está bien? El primero es Hidra, la serpiente que huye. El cráter, que es la copa del santo grial de la que bebemos cuando bajamos de Cáncer y nos intoxicamos. El cráter siempre está aquí. Corvus, se explica en el libro que Corvus también es el gallo. Virgo tiene Coma, Centauro, el caballo. Botes o el boyero, el pastor. Y Libra tiene Crux o la cruz del sur, el lobo de la noche y la corona, que sería la corona de espinas. Haremos una pausa en esta parte donde Santos Bonacci nos habla de las constelaciones diáconos. Y empezaremos en lo que es el 21 de marzo de 2022. Estamos usando la ubicación de Giza, como hablamos al principio. Esa área del Mediterráneo fue la que fue usada para observar el cielo y de ahí se generó toda esta narrativa de astroteología. El asunto es que estamos en Piscis, sin embargo, astrológicamente, este día estamos iniciando Aries. Entonces vemos que el signo no corresponde a la constelación. Este es otro tema en el que Santos Bonacci lo combina y queremos aclararlo para que ustedes lo tengan claro. Vamos a hacer un avance diario para que ustedes vean que el Sol va avanzando en esa posición durante la misma hora que la tenemos, más o menos 8 de la mañana. Y cada constelación tiene constelaciones que van a la par. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir avanzando. Vamos a ver que Aries tiene por acá esta constelación Cetus Triangulum. Si avanzamos a otra constelación, vamos a Tauro. Tauro tiene otra constelación por acá. Vemos Orión, Auriga. Si vamos avanzando más, tenemos Géminis. El Sol pasa por Géminis, pero tenemos a Canis Mayor y a Monoceros y a Lynx en esta área, en esta línea, digamos. Estas son las constelaciones que Santos Bonacci les llama diáconos, las que vienen acompañadas tanto a la derecha como a la izquierda, como alineadas en ese recorrido que hace el Sol. Aquí hicimos una pausa para mostrar las que va a mencionar Santos Bonacci. Por ejemplo, para Géminis, él va a mencionar Lynx, que es como si fuera un tipo de borrego, Monoceros, que es un tipo también de animal. Luego, lo que es Leo, él menciona que Hidra, Cráter y Corvus son los diáconos de la narrativa que se usa con Leo. O sea, estos nombres se les dan a las constelaciones para mantener esta narrativa de astroteología. O sea, no fueron puestas ahí simplemente porque se veía la figura, sino que tenía que cuadrar con esa narrativa que nos están hablando, esta historia que nos cuentan. Luego por acá tenemos a Virgo, él menciona Centauros, Coma Berenices y la constelación de Botes. Y finalmente Libra, él menciona lo que es Lopus, que es como un lobo. La cruz del sur la va a mencionar. Y lo que es Corona Borealis. Entonces, estas 3 constelaciones, el Sol no pasa por ellas, pero pasa por Libra. Y Libra de alguna manera tiene alineado estas acá y son usadas en la historia que nos cuentan. Entonces lo que está pasando es esto. ¿Recordá ese punto de equilibrio? Ahí está ella.
el justo equilibrando el día a la perfección. Y ahí está la cruz del sur donde el sol es crucificado. Esa es la gran crucifixión, por cierto. Esto es donde el sol se sumerge en la polaridad más oscura, por lo que es un gran juicio. De hecho, ese día es llamado el día del juicio por los judíos. Y hay muchas otras razones por las que es juicio. Los egipcios, cuando mueres, lo llaman oeste, porque vas hacia el oeste, donde se pone el sol y las estrellas. Nacen en el este, allí ellas mueren. Así que este es el lugar de la muerte. Libra siempre está allí a las 6 p.m., todos los días, juzgando estrellas y soles. Cada orbe planetario es juzgado por las escalas. Verás, esta es la ciencia que se nos dio, la ciencia hermética de la prisca teología. Y el oficio sacerdotal lo han hecho un lío, enseñando literalmente historias de basura al respecto. Ahí está la corona, también está en Libra, corona, Leo en el corazón, y la estrella principal es Corleones. ¿Te acordás del padrino, Corleone? Corleone es el corazón del león, el núcleo del león. Core en inglés es núcleo, y esa es la estrella principal, allí en Leo, porque Leo está en el corazón. El sol vive en el corazón, el reino medio. Los 3 planetas, los masculinos están arriba y los 3 femeninos están aquí abajo. Los 3 chakras inferiores. Entonces, cuando tratas con Leo, tenés a Hidra, la serpiente, el cráter, el santo grial, la copa y el cuervo. Virgo tiene el caballo. Presten atención porque todos estos 9 diáconos están explicados en el Evangelio de Marcos alrededor del tiempo en el que el sol pasa por Libra. Coma Berenice con su cabello, Butes o el boyero, el esposo José, esa es María, la Virgen María, y José el pastor. Es el pastor, pero es José y tiene una estrella roja, Arcturus. Ese es el oso en el hemisferio norte. Mira las estrellas del norte, la estrella más brillante es Arcturus. ¿Ves la bandera de California con el oso y la estrella roja encima? Ese es el oso. Gobierna los cielos del norte. Ahí está la corona, corona borealis. Esa es la corona de espinas que lleva el sol al pasar por Libra y ser crucificado. Esa es la cruz en la que está crucificado. Y el lobo, la otra palabra para esa señal es la víctima. La víctima es el sol, es juzgado en la balanza, corona de espinas. Ahí está la cruz. Aquí está el pastor, como verás. Pasaremos por esto, etc. Hacemos otra pausa acá para hablarles del uso de constelaciones y signos, un error muy común en esas explicaciones astrológicas y vemos muy necesario explicarlo. El primer signo o el primer mes, a veces es mejor verlo como el mes zodiacal, es Aries, que se empieza en marzo 21, en ese equinoccio. Sin embargo, el Sol tiene a Piscis detrás de él. Entonces vemos que los signos no concuerdan con la constelación. Va a haber siempre un desfase porque las constelaciones tienen diferentes tamaños. Los signos son exactamente 30 días o 30 grados aproximadamente. Entonces, por ejemplo, si me voy un mes adelante, que vendría a ser el 21 de abril, vemos que estamos entrando a Aries en constelación, pero realmente es el signo de Tauro. Después, si me voy un mes más, lo que es el 21 de mayo, estamos en Tauro a nivel de constelación, pero el signo que se habla es Géminis. Si me voy al 21 de junio, que en este caso es el 22 de junio, el Sol está como entre Géminis y Tauro, pero ya estamos en Cáncer a nivel de signo. Entonces, como pueden ver, el signo y la constelación no concuerdan. Y una de las confusiones en las que entra Santos Bonacci, como otras personas que explican esto, es que sí, la narrativa de las constelaciones diáconos que van con esta constelación se usa en la parte de signo zodiacal. Entonces, por ejemplo, nos puede estar hablando de Virgo, pero como pueden ver, el Sol está en Virgo más o menos en octubre a nivel de constelación. Sin embargo, a nivel de signo, Virgo tiene que estar del 24 de agosto al 22 de septiembre, o sea, hay mucho desfase. Entonces, lo que nos cuenta Santos Bonacci es que Virgo tiene mucha conexión con Coma Berenices, Botes y Centauros en la historia que está escrita, pero a nivel de tiempo, esto se da no en octubre, sino se da en agosto y septiembre. Entonces, de ahí para que tengamos claro que los nombres que se les ha dado a las constelaciones tienen mucho que ver con la constelación donde pasa el Sol. Sin embargo, a nivel de signo, esto se da en otro tiempo del año porque nunca van a coincidir los signos que han sido divididos en 12 partes iguales con los tamaños que tienen las constelaciones. Y en el caso de Virgo, que es una de las constelaciones que le toma más tiempo al Sol recorrer, no tiene el mismo tamaño y no va a cuadrar. Entonces, para que tengamos claro que los signos y las constelaciones
constelaciones son dos cosas distintas y esto no lo va a explicar Santos Bonacci y tampoco muchas personas que hablan de estos temas lo van a hacer, pero nosotros vemos muy importante hacer la aclaración de que los nombres que se les ha dado a las constelaciones sí tienen mucha conexión a su constelación zodiacal donde pasa el sol, pero el tiempo en el año es otro por un asunto de los signos zodiacales que tienen tamaños iguales. Lo que pasa ahí en Libra, se juzga que el sol baja al infierno. Ahí está el lobo, la víctima, muere en una cruz, recibe una corona de espinas. Antes de esto, en el Evangelio, esos son los capítulos para que puedan ver el capítulo 16, 14, 11, 14, 15. Así que está llevando los temas sobre esa parte del Evangelio donde sería. Así que la serpiente que huye es donde Jesús derrota la muerte. La copa, él tomó la copa en el capítulo 14, versículo 23. Ahí está la copa, el sol toma la copa porque el hijo sol se embriaga. Jesús está emborrachando, él toma la copa. Y antes de que el gallo cante 3 veces, eso se menciona en 14:30. Y está el cuervo en la señal. Coma el niño, la rama, el deseado y otros cortan rama. Bendito sea él. Entonces, cuando Jesús vino en procesión para ser crucificado, cortaron ramas. Por eso son las ramas de coma. Centauro, Jesús entra en Jerusalén sobre un potro. Hay un potro aquí. El centauro pertenece a Virgo. El centauro y la cruz del sur están justo ahí. Así que están estrechamente conectadas estas dos constelaciones. Ahí está el potro que entra sobre un potro, el gran pastor, heriré al pastor. Eso está en Marcos 14, 27. Y luego la cruz, como ya he mostrado en estos gráficos, la cruz, la víctima y la corona. Todos esos son temas que tienen que ver con la crucifixión. Hay algunas cosas selectas en este libro, por ejemplo, en Capricornio habla del sábado porque Saturno rige a Capricornio. Dice que el sábado judío es el sábado, el día de Saturno. Señalamos anteriormente que el judaísmo nació cuando el punto del equinoccio entró en la constelación de Aries. Entonces vemos que un 21 de marzo, que realmente es el inicio del año solar, no es enero. Astrológicamente, y muchas culturas inician su año en ese equinoccio de marzo, en el hemisferio norte. Como pueden ver, acá hay un 0, ¿no? No es enero, sino es marzo. Entonces, como pueden ver, la constelación que está detrás del sol en este momento es Piscis. Sin embargo, si nos vamos al año 2000 antes de la era actual o antes de Cristo, el sol en esa fecha tiene a Aries en esa salida del equinoccio. Entonces hemos hablado acá en el canal del desfase de las estrellas, del por qué se actualizan almanaques náuticos cada año, porque se va moviendo el cielo de una manera como un trompo y obviamente no podemos ver los cambios de un año a otro año, pero según los cálculos la diferencia en 4000 años es bastante, ¿no? Entonces actualmente vamos a volver al 2022, ya no sale en Aries, está atrasado. Eso es lo que se le llama la precesión de equinoccios, lo cual, si ustedes pueden ver, según el orden de los signos zodiacales de Aries, tendríamos que ir en esta dirección, pero se llama precesión porque más bien nos regresamos, lo cual lo cubrimos acá en un video en el canal también, donde si la idea es avanzar en el tiempo, el retrasarse no tiene mucho sentido. Entonces esto de las eras astrológicas por medio del equinoccio y de la precesión no tiene mucho sentido. Sin embargo, vamos a cubrir esto más adelante también. Y no hay duda de que las imágenes de Aries, de carneros, cabras, sacrificios de ovejas y la circuncisión juegan un papel importante en las prácticas litúrgicas del judaísmo. Pero los otros signos cardinales, Cáncer, Libra y Capricornio, ocupan un lugar destacado en el desarrollo del judaísmo. Libra es el polo opuesto de Aries, el signo de los pactos y la ley. Cáncer, el signo del hogar y la dieta y la madre. Capricornio, el signo del deber, el servicio, la responsabilidad social y el padre. Madre, Luna, Capricornio, Padre, Saturno. Y cuando haces tus casas encontrarás que la cuarta casa se trata de la madre, y la 10ª casa con honores y deber y servicio y autoridad y prestigio y padre, porque Saturno es el padre. ¿Ves las polaridades? Tenemos que resolver las polaridades en todo esto para entender la ciencia. Una vez que comences a hacer eso, puedes navegar a través de todos estos libros. Los personajes son siempre los mismos. En la Biblia los personajes son siempre los 7 héroes, los 7 que van manifestando los Elohim, y se manifiestan en el espacio de 12. Si bien Libra es el signo que simboliza el origen de la ley, ¿y por qué? Bueno, porque Libra siempre tiene que ver con el juicio y la ley. Esa es la ley. Cuando te pesa en el corazón en esa balanza, en Libra.
Mientras que Libra está en el signo que simboliza el origen y propósito de la ley, Capricornio simboliza su funcionamiento y cumplimiento. El legalismo, la preocupación por la letra de la ley, es por lo tanto Capricornio. De manera similar, aunque el cristianismo es una religión de Piscis, también se relaciona claramente con los otros signos mutables. El cristianismo dice que es una religión de Piscis, pero también se relaciona con los otros signos Sagitario, Géminis y Virgo. ¿Cómo? Bueno, Virgo, Géminis y Sagitario, su énfasis en la virginidad y el celibato están de moda. Su teología elaborada y divisiva es geminiana, como lo son las cartas, que constituyen una buena parte de las escrituras cristianas. Y su celo misionero y cesadolismo son sagitarianos. Simple como eso. Echemos un vistazo a algo de ciencia, echemos un vistazo a algunas palabras S, ¿de acuerdo? Ahí está la S, tenemos ondas serpentinas, espiral y sinusoidal. La serpiente también es septenaria. Esas palabras son intercambiables en las mitologías. De hecho, tienen la misma raíz. Y espiral también tiene que ver con el espíritu. Y la onda sinusoidal tiene que ver con el pecado, sin en inglés. Esas son las 6 palabras que necesitamos desentrañar y comprender para obtener todo esto. Porque tenemos que introducir la metafísica y tenemos que introducir la intención del sacerdocio en esta ciencia. No hicieron esto para entretenerse el fin de semana. Hicieron esto para que se encontraran muchas capas de sabiduría en sus obras sagradas. De esta manera clasificarían a la gente del patio de los gentiles. Gentiles básicamente quiere decir personas que no son realmente serias espiritualmente. No serios, paganos. De hecho, así es como solían llamar a los paganos. Y eso es muy despectivo, porque no debería significar nada malo, pero los romanos solían decir todos los corrientes paganos. Pagano significa alguien que vivía en los palos, un campesino. Por eso es despectivo, porque no lo es. Pero esos niveles fueron puestos allí para que el que tiene oídos y ojos para ver mirará y cavará más profundo. Es por eso que se llama esotérico u oculto la teología de Prisca, porque no se lo vas a dar a alguien que abusa de esa información. Es como si le estuvieras dando un iPhone de $1000 a tu hijo de 9 años que es conocido por romper todo lo que le has dado, ¿verdad? Bueno, no lo harías, probablemente comprarías un teléfono barato o algo así. Entonces se supone que la sabiduría debe ser respetada y así es como la respetas, cuando la escondes y se lo das a una persona que lo merece lo suficiente. Esta onda sinusoidal representa el tiempo y los 7 compañeros que pasan por allí, los 7 planetas representan el tiempo y 12 representa el espacio. Ese es el espacio al que se les permite entrar, estos son los titanes. Y a medida que avanzan siempre hacen estas ondas sinusoidales. Y esto representa el fluir del tiempo y eso es el pecado, sin en inglés. Todo gira en espiral. Así que esta espiral no es exactamente bidimensional, es tridimensional, lo que la convierte en una hélice. Pero al hacerlo, la espiral en realidad manifiesta cuerpos físicos y de eso se trata el espíritu detrás de la espiral, y siempre es serpentario o septenario. 7 es el número de la naturaleza. Permítame leer alguna información selecta de ¿quién es este Rey de Gloria? Este es un hermoso libro de Alvin Boyd Kuhn. Si alguna vez querés profundizar en esto y para qué se escribió realmente la Biblia, este tipo explica muchas cosas hermosas, ¿está bien? A partir de acá, Santos Bonacci nos va a hablar de la conexión energética, de ese recorrido que hace el Sol durante el año por estos diferentes signos que tienen su representación gráfica, visual o sideral en el cielo, con las constelaciones zodiacales que tienen diferentes tamaños. Vemos acá Virgo, que es bastante extensa, luego sigue Libra y después Escorpio. Son constelaciones que tienen diferentes tamaños, pero la astrología toma sus nombres y los plasma en las energías mensuales o signos zodiacales o meses zodiacales durante el año en 12 meses, ¿no? Entonces, esa energía que se va plasmando con el Sol en estas diferentes 12 partes del año, él las empieza a aplicar también con las partes del cuerpo y habla de esta idea de fractal. Y también nos va a incluir el asunto de los números, de los 7 planetas. La astrología antigua siempre vio 7 planetas, o sea, el Sol y la Luna más los 5 visibles son 7. De hecho, Santos Bonacci le llama las 7 orbes. ¿Por qué se usa el número 7? ¿Por qué se usa el número 12? Ese es un tema que él va a continuar en la parte 4 final de esta serie Astroteología, pero queríamos darles como un preámbulo de estos temas que él va a tocar. Entonces tenemos los 4 elementos y él habla de estos elementos que aparecen en la Biblia. 4, 3, 12, 7, siempre son esos números 40. ¿Por qué?
Es por las unidades de tiempo que escriben la espiral, la serpiente, la onda sinusoidal, el pecado, sin en inglés en el que estamos. ¿Ves? Cuando te atrapan en el tiempo, cuando estás lleno de señales, estás pecando. Sí, porque estamos atrapados en el tiempo. Eso es pecado en la onda sinusoidal. Todo es ciencia. 3, 4, 7, 12 y 40 se encuentran, de hecho, entre las claves reveladoras más agudas de todo el sistema de interpretación de las Escrituras. Es ridículo que la exégesis cristiana de su propio libro haya trabajado durante 16 siglos en la interpretación sin tener prácticamente en cuenta el significado de estos números. Más tarde será visto como una clara evidencia de incompetencia esotérica. Ha quedado para los estudiantes fuera de los límites de la apologética cristiana interpretar la Biblia de la manera más capaz y profunda. ¿Qué eran los 12 discípulos si no fueron hombres? En el entendimiento esotérico eran iguales en 12 aspectos de los 3 reyes magos que estaban en la división triple. O bien eran los mismos 3 poderes del espíritu subdivididos en 12 aspectos. Eran simplemente la inteligencia del poder espiritual que es el Cristo mismo manifestando su totalidad en una segmentación de 12 partes. De la misma manera en que la fuerza atómica del universo se manifiesta en una diferenciación de 7 partes, de modo que el núcleo espiritual de la vida se manifiesta en un desarrollo de 12 partes. La naturaleza suena una octava de 7 teclas y la mente divina suena un diapasón de 12 teclas. Así que la mente divina tiene 12 llaves. Así que la mente es espíritu, la mente sobre la materia es 7. Por eso tenemos 7 luminarias, 7 Elohim o cosmocratos. Verás, estos 7, a estos Elohim se les ha llamado el demiurgo, el segundo creador porque crean cosas físicas y voilà, aquí estamos. Quita a uno de los planetas y nosotros también desapareceremos. Entonces ellos son los que a través de sus órbitas y sus energías y sus poderes son los que nos están dando forma y todo. No hay nada que no nos den. Al-Biruni, el astrólogo islámico del siglo V, los diversos órganos de una planta se distribuyen en diferentes planetas. Así, el tronco de un árbol se apropia del Sol. El tallo de un árbol pertenece al Sol. Las raíces a Saturno, las espinas, ramitas y cortezas a Marte, las flores a Venus, el fruto de Júpiter, las hojas a la Luna y la semilla a Mercurio. Ellos controlan todo. De hecho, Mercurio, el cerebro derecho, controla todos nuestros sentidos. Por eso el Mercurio o Hermes, la hermética, en Oriente lo llaman Buda, los romanos lo llamaron Mercurio. Bueno, él controla los 5 sentidos, por eso es el mensajero de Dios. Cuando tocas algo, estás recibiendo un mensaje, eso es Mercurio. Eso es lo que están haciendo los planetas nos están dando estos dones. Incluso en el fruto de una planta como un melón, las partes constituyentes se dividen entre varios planetas. La planta misma y la pulpa del fruto pertenecen al Sol, su humedad a la Luna, su corteza a Saturno, su olor y color a Venus, su sabor a Júpiter, su semilla a Mercurio, y la piel de la semilla y su forma a Marte. Así que hasta acá llegamos con esta tercera parte de nuestra serie Astroteología. Como vimos, fue necesario aclarar el asunto de los signos versus las constelaciones. Vemos que la idea de Santos Bonacci resuena, pero también queda en cuestión la diferencia entre el hemisferio norte versus el hemisferio sur. La narración o esta historia que nos cuenta, empezando en el equinoccio de marzo como primavera, en el sur sería como quizá en diferente orden. Queda la pregunta de que el equinoccio de primavera del norte, que es en marzo, no concuerda con el equinoccio de otoño, que está en el sur, en marzo. Entonces, es una pregunta que seguiremos haciendo, pero es un tema importante a presentar, del cual explicaría por qué las religiones tienen esas similitudes en sus historias. O sea, si podemos agrupar todas conectan a este culto estelar, como muchas personas en este tema lo han mencionado. O sea, antes de todas estas religiones que conocemos, ya estas historias venían desde arriba y fueron plasmadas en estas diferentes religiones. Pero bueno, dejaremos la presentación por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.